Buenas tardes, nosotros vamos a presentar el tema 5.3 que es representación matricial de una transformación lineal y el tema 5.4 que se llama aplicación de las transformaciones lineales, reflexión, dilatación, contracción y rotación. Buenos días, mi nombre es César Eduardo Alemán Arenas y les voy a hablar del tema representación matricial de una transformación lineal. Bueno, así como se pueden representar operadores lineales como matrices, cualquier transformación lineal entre espacios vectoriales de dimensión finita se puede representar mediante una matriz. Su definición sea B mayúscula y W mayúscula, dos espacios vectoriales de dimensión n y m respectivamente, y sea la transformación de B hacia W una transformación lineal, entonces existe una matriz A de orden m por n, llamada matriz de transformación o representación matricial de T, que satisface a T B minúscula menos A B minúscula para toda B minúscula en B mayúscula. Buenas tardes, mi nombre es Darían de Jesús y les hablaré un poco acerca de la base canónica. ¿Qué es una base canónica? Una base canónica es básicamente una colección de vectores linealmente independientes, cuyo número coincide con la dimensión del espacio vectorial. Dentro de la infinidad de bases que existen, todas ellas son formadas por tres vectores, en este caso sería I, J, K. Dentro de las diapositivas vemos y encontramos un ejemplo de un espacio vectorial que en este caso sería BC es igual a 1, 0, 0, 0, 1, 1 y 0, 0, 1. Esto quiere decir que para cualquier vector x, y, z perteneciente a BC puede expresarse como una combinación lineal de los vectores de BC, y para encontrar estos valores ya mencionados solo se tiene que mover el 1 por todos los vectores existentes. Por ejemplo, C es igual a W, X, Y, Z. Entonces sería W100, X0100 y así sucesivamente hasta que hasta que el 1 se siga moviendo hacia la derecha. La base canónica es la única que se encuentra normalizada. Esto quiere decir que los módulos que tiene son unitarios, o lo que es lo mismo, y valen una unidad métrica según el sistema de referencias utilizado. Como todo tema, las bases canónicas tienen unas características, y dentro de estas encontramos que son linealmente independientes. Definiéndolo, esto dice o quiere decir que los vectores de la base no se pueden generar entre sí, es decir, están ubicados en direcciones distintas del espacio. También es un sistema generador del espacio vectorial. Esto porque cualquier vector es una combinación lineal de los vectores que conforman la base. Y podemos decir que una base canónica es ortogonal porque los vectores generados de la base son ortogonales entre sí, o lo que es lo mismo, son perpendiculares 2 a 2 o forman ángulo recto 2 a 2. Y pues esto sería todo acerca de las bases canónicas. Buenos días, tardes o noches. Yo soy Daniel González Juan y vengo a hablar sobre el tema de representación matricial de una transformación de proyección. En esta diapositiva podemos ver un pequeño concepto acerca del tema, en el cual nos dice que si el vector x, y, z se requiere proyectar sobre el plano cartesiano, entonces la transformación de esta la representaríamos como matriz de A transformada en una matriz identidad. De esta manera solo quedarán los vectores correspondientes a las incógnitas x y y.
El resultado sería el siguiente: la matriz transformada de x, y, z sería igual a la matriz identidad por en vector x, y, z, lo que daría como resultado la transformación de proyección. Si se tiene una transformación T R al cubo que tiende a R a la cuarta, dada por el siguiente ejemplo, en donde la T representa la transformación que será representada por AT, mientras que la matriz a su lado representa en vector original. El resultado es la transformación realizada. Para poder representarla de forma matricial, lo que se debe obtener es la matriz de transformación, ya que a la vez se puede determinar otros datos como el núcleo e imagen de la transformación. Para este caso, utilizando el resultado de transformación, se puede determinar fácilmente la matriz de transformación, separando el vector original y determinando las operaciones que se realizaron, como se muestra en el problema. Ya como resultado, su representación queda como la matriz de transformación, multiplicando el vector original para dar como resultado la transformación. Representación matricial de una transformación R al cubo que tiende a R al cubo. Si se tiene una transformación R al cubo tiende a R al cubo, dada por la transformación del vector x, y, z por una matriz, este sería igual a la primera columna de la matriz identidad, sería la primera columna de esta matriz, después la segunda columna de la matriz identidad sería igual a la segunda columna de la matriz original, y como último tenemos la última columna de la matriz identidad, que sería igual a la matriz original, de manera que la matriz transformada resultará en la matriz original, pero sin las incógnitas. Como comprobación podemos ver la multiplicación de la matriz por los vectores por el vector x, y, z, lo que da como resultado la matriz original. Se puede decir que la representación matricial de una transformación de proyección se obtiene al tomar la matriz original y multiplicarla por una matriz identidad, recordando que la matriz identidad es aquella donde su diagonal principal está compuesta de unos y las demás en ceros, acorde al plano que se quiera proyectar. En este caso serían en plano XY o en plano cartesiano. Soy César Eduardo Alemán Arenas y ahora voy a hablarles de el tema representación matricial de una transformación cero. Si T es la transformación cero de Rn a Rm, entonces AT es la matriz cero de M por N. Una transformación cero siempre da como resultado cero. Es una operación que convierte el calor original a un cero. La manera de representarlo de forma matricial es con una matriz cero, como se muestra en el ejemplo. De igual manera, si T es la transformación de identidad de Rn a Rn, entonces AT sería igual a IN. Es decir, para una transformación de R2 a R2, la matriz de transformación sería la matriz de identidad. Buenas tardes, soy Cristian Antonio Rodríguez González y voy a presentar el tema de la aplicación de las transformaciones lineales, más específico, ¿qué es la reflexión? ¿Qué es una reflexión? Una reflexión es una transformación lineal T de un espacio vectorial V en sí mismo, en el que existe un hiperplano de puntos fijos. Esto quiere decir que de dos puntos cuyas imágenes por T coinciden en ellos mismos, tal conjunto se denomina hiperplano de reflexión, o bien eje de reflexión si V tiene dimensión 2 o plano de reflexión en dimensión 3.
Consideremos la transformación lineal reflexión T es igual a R2 en R2, tal que T XY igual a X menos Y. Vamos a encontrar la representación matricial de T, es decir, que queremos una matriz A en el orden 2×2, tal que T XY igual a AXY. Lo primero que haremos será tomar la base de R2 y vamos a encontrar las imágenes bajo T de esta base. Para este caso vamos a tomar como base de R2 la base canónica E1 y E2 y usaremos las propiedades de una transformación lineal. La fórmula sería T entre paréntesis U más B, que esto es igual a TU más TB y TCU, que esto daría como resultado CTU. Posteriormente lo que haremos será con la base canónica de 1 darle un número que en este caso sería 1,0 y E2 que es 0,1. Entonces el T E1 es igual a T 1,0, que esto es igual a 1, menos 0 igual a 1,0, lo cual este sería el resultado. Y ahora encontraremos el TE2 que sería igual a T 0,1 que es igual a 0, menos 1. Posteriormente vamos a construir la matriz A cuyas columnas son estos vectores que en este caso son TE1 y TE2. Para construir la matriz A lo que debemos hacer es colocar el resultado de TE1 y TE2 en forma vertical, que en este caso sería la matriz A, que es una matriz de 2×2, como lo habíamos dicho que teníamos que encontrar, que es igual a 1, 0 y 0, menos 1. Ese sería el resultado de la matriz de transformación. Entonces, si U es igual a los vectores X y Y, esto quiere decir que U es equivalente a cualquier vector de R2. Lo explica la fórmula de AU, que esto es igual a una matriz de 2×2 que es 1,0, 0 y menos 1 por X y Y, que eso daría como resultado X menos Y, que esto es igual a T XY, que esto es igual a TU. Por lo tanto, A es una transformación matricial de T. Y esto se ejemplifica con una gráfica que está expresado en el plano X y Y, como vemos en la imagen que está en el costado derecho. Buenas tardes, soy Darían de Jesús y como segundo tema les voy a presentar la dilatación y la contracción. Primero empezaré definiendo qué es la dilatación. Una dilatación es una transformación que incrementa distancias. Al igual que en la reflexión, también es posible tener una expansión de los puntos dados en direcciones particulares. Con esto es como si realizáramos una multiplicación de los elementos del conjunto de puntos dados con un término escalar hacia la dirección donde este será expandido. Poniendo un ejemplo fuera del tema de matemáticas, sería el metal. El metal, cuando la temperatura aumenta, este se expande haciéndolo más grande. Continuando con el tema, en las diapositivas se muestra las ecuaciones generales para la dilatación. Estas son tres. La primera es, las tres son una matriz de 2×2, pero la primera sería C0, 0, 1. Esta matriz trae a un lado a sus constantes. Esto sería igual a C de X y Y. Esta ecuación sería para el eje de las X. Como segundo caso tenemos 1 y 0 y 0 y C, igual sería X y Y, que sería igual a X de CY. Esta ecuación sería para el eje de las Y. Y por último caso tendríamos como la matriz de C0 y 0C
igualmente se pondría XY, que sería igual a XC y YC. Esta ecuación sería para ambos ejes. Básicamente, en las tres es como si se estuviera sustituyendo el 1 por la C. Bueno, en los tres casos, C, como decía, básicamente C es la coordenada del vector XY, la cual se transformaría en CX y CY, así como lo muestra la diapositiva. Y por otro lado tenemos lo que es de la contracción. La contracción es un procedimiento inverso a la expansión. Aquí lo que sucede es que el punto es contrario a un determinado grado hacia una dirección dada. Supongamos que el punto de entrada es 4,8, hablando del plano cartesiano. Este debe ser contrario para el grado de 2 en la dirección de X. Entonces el nuevo punto sería 2,8. La contracción es una transformación que decrece distancias. Retomando el ejemplo anterior de el metal, la contracción es cuando este reduce su tamaño. Explicando esta parte del ejemplo, básicamente esto sería cuando el metal o el material deja de estar a altas temperaturas y pasa a enfriarse. Básicamente sería eso lo que conforma este tema. Mi nombre es Jorge Gervasio Flores y yo les voy a explicar qué es la rotación. El término rotación tiene dos significados, ya que la rotación de un objeto puede ser realizada con respecto al eje dado o al eje mismo. La rotación se realiza para un cierto grado, el cual es expresado en forma de un ángulo, y asimismo la rotación puede realizarse en la dirección de las manecillas de reloj o inverso a las manecillas de reloj. De hecho, cada punto del plano puede unirse al origen de las coordenadas mediante una recta que forma un cierto ángulo de θ con el eje X. Una rotación del centro del origen y el ángulo de alfa transforma cada punto de P en otro P', cuyo ángulo con el eje X es alfa más θ. Como podemos observar en la siguiente imagen, notamos la rotación o giro de la matriz G a través de la matriz de coseno de θ menos seno de θ, el seno de θ y el coseno de θ. De hecho, dado un vector de v coordenadas que puede darse en el rango de x como v1 y en el rango de las y como v2, elevado a la transformación y dada la transformación lineal de t, que rota el espacio en sentido antihorario un ángulo de θ, la matriz asociada está caracterizada de esta misma fórmula. Y como podemos notar, tenemos un ejemplo en el cual las matrices elementales de transformaciones lineales se dan en un plano de rotación. Este ejemplo se da cuando tenemos un vector de 3 en el rango de las x y 4 en el rango de las y. Aplicamos la rotación para el ángulo de θ, que va a ser igual a unos 120 grados. Y primero podemos notar lo que es la matriz con los datos de coseno de θ menos seno de θ, el seno de θ y el coseno de θ. Y al lado los vectores que son x y estos se van a transformar a x', y y'. Si llegamos a sustituir y realizar las operaciones, nos damos cuenta que el coseno de θ de 120 grados nos daría menos un medio. En el siguiente dato, menos seno de 120 grados sería igual a menos raíz de 3 sobre 2. El seno de θ, que vale 120 grados, sería raíz de 3 sobre 2. Y el coseno de θ, que es igual al anterior, nos daría menos un medio. Y los vectores del lado de las x se pondría 3 y del lado de las y se pondría 4. Eso sería igual, sustituyéndolo ya, realizando las operaciones, nos daría que el primer dato sería menos un medio multiplicado por el vector de la x más el menos raíz de 3 sobre 2 multiplicado por el vector de la y, que es 4.
y debajo tendríamos menos raíz de 3 sobre 2 multiplicado por el vector de x, que es 3, más menos un medio multiplicado por el vector de y, que es 4. Al realizar todas estas operaciones se obtiene el gráfico de la derecha, pero explicándolo ya de manera clara, sería que al realizar las operaciones tendríamos el resultado de que la suma de la primera fila nos daría menos 4.96 y la suma de la segunda fila nos daría el resultado de 0.6. De hecho, una nota interesante es que para poder regresar a la posición inicial en la que aplicamos la operación, tendríamos que aplicar la operación otras 2 veces más al vector. Y ahora si vemos la siguiente y los siguientes ejemplos, esto se trata sobre la rotación en el espacio. La transformación lineal de la transformación de R3 en R3, que tiene la propiedad de rotar todo vector en R3 en sentido antihorario respecto al origen de un ángulo θ respecto a cada uno de los ejes, está dado por estas 3 matrices que se están mostrando, en la cual la primera es la rotación de alrededor del eje de X, que como podemos notar es una matriz de 3×3, pero inicia con 1, 0, 0, 0, el coseno de θ, menos el seno de θ, 0, seno de θ, coseno de θ. Cuando queremos rotar alrededor del eje de las y en el plano, tendríamos que utilizar la siguiente, que es coseno de θ, 0, menos seno de θ, 0, 1, 0, seno de θ, 0, coseno de θ. Y si queremos rotar en el rango de la z en el plano, tenemos que utilizar el coseno de θ menos seno de θ, 0, seno de θ, coseno de θ, 0, 0, 0, 1.